Esta es una charla sobre el poder, y mi charla de mañana también va a ser sobre el poder, pero en otro sentido. Pero esta es una charla sobre el poder. El poder de alterar la realidad y transformar las vidas de millones de personas. Para bien o para muy mal. Antes de partir con mi argumentación, con mi charla, les quiero hacer un ejercicio. Les voy a pedir que levanten la mano aquellos que reconocen a este personaje. Sin decirlo, pero que levanten la mano. 2 personas. Levanten la mano los que reconocen a este personaje. Esto yo lo utilizo siempre como ejercicio para explicar que realmente el poder en una sociedad, en última instancia, lo tienen mucho más los intelectuales que la gente con el poder económico, que es lo que normalmente asociamos como la gente poderosa, los que tienen dinero. Este es Andrew Carnegie, es contemporáneo a Marx, más o menos. Fue el hombre más rico del mundo, un innovador, revolucionó la industria del acero en Estados Unidos. Sin toda su revolución, no habría existido el rise de las great cities, Chicago, Nueva York, todo eso. Perteneció a la generación de los Rockefeller, de ese tipo de gente. Fue el mejor en su tipo en el momento en el mundo, digamos, el Bill Gates de la época, un emigrado escocés que no terminó el colegio, autoeducado que partió trabajando en los ferrocarriles, con pobre inmigrante, como muchos que llegaron a Estados Unidos, y terminó siendo el hombre más rico del mundo. Marx nunca le trabajó un peso a nadie. Lean la biografía. El tipo se dedicó a escribir y a estudiar, algo que todo el mundo considera algo como inútil, digamos. ¿Ah? ¿Por qué no ganas dinero? Si eso es lo que sirve. Vivía en gran medida de los recursos de su señora. No lo aceptaron como profesor universitario en la Universidad de Berlín porque consideraban que no tenía el nivel. Y el tipo, imagínense la influencia que hubo. No produjo absolutamente nada. Lo único que hizo fue sentarse a escribir libros. Ni siquiera pisó una fábrica en tiempo de la Revolución Industrial en alguna parte. Ni siquiera. Se permanecía en su escritorio. Yo soy un ratón de biblioteca, decía él. Entonces, ¿por qué les quiero plantear esto? Hoy día de Carnegie, claro, hay gente que se acuerda, pero casi nadie lo conoce, casi nadie se acuerda, a pesar de que el tipo hizo una contribución extremadamente positiva al mundo. Nosotros también nos hemos beneficiado de los inventos de él. Este hombre, que lo único que hizo fue pensar, muy mal por lo demás, pero fue lo único que hizo, transformó, no él solo, pero él y sus seguidores, la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy lo estamos sufriendo, acá. Entonces, nunca se olviden de que menospreciar la labor de los intelectuales, cuando uno los mira en menos, los dicen, yo tengo dinero, este tipo es un pobre muerto de hambre que está trabajando en una universidad escribiendo, pero ¿qué está haciendo realmente? Está escribiendo libros y le está lavando el cerebro a gente como usted, o le está inculcando sus ideas, para no usar un término tan duro, les está cambiando la forma. En Alemania hay un concepto que se llama Weltanschauung, la forma como ustedes ven el mundo, y eso es lo relevante. Y Marx le costó la riqueza, le costó la vida a cientos de miles de empresarios del mundo entero. No solo empresarios, sino también a proletarios, obviamente. ¿No es cierto? La revolución soviética claramente estaba inspirada en las ideas de él. Y muchas otras revoluciones que hemos tenido en América Latina, en China, en fin. ¿Para qué vamos a entrar con eso? ¿Es el espíritu de Marx que está llamando? Este es el punto de fondo. Sorry guys, it was just an idea. Pero sorry, viejito, era una idea nomás que yo tenía. Marx nunca tomó un fusil, Marx nunca dirigió tropas militares, Marx nunca llegó a la presidencia de la República de ningún país, no fue dictador, nada. It was just an idea, tuvo solamente una idea, un conjunto de ideas si ustedes quieren, pero una gran idea, que era esta idea de la igualdad y de cómo llegar y todo lo demás. Yo compré esto en la casa de Karl Marx en Alemania, en Trier. Él nació en una ciudad que se llama Trier, en Alemania. Y hoy día es un museo. Y ustedes cuando terminan de recorrer el museo bajan al lugar de souvenirs. Marx ahora también es una marca, digamos, se vende a buen precio. No me costó barato. Igual que el Che.
El Che fue el brazo, digamos, del tipo así, ¿no? El Che no pensó demasiado, pero sí siguió esta idea. Él fue el brazo armado, Castro fue el brazo armado, Mao, Stalin, esta gente, el brazo armado de él. Entonces ustedes compran ahí, y yo lo encontré ahí, lo encontré genial. Y además viene con una firma original del caricaturista que hizo esto, o sea, son pósteres originales que tú compras ahí. Y este es el mensaje que les quiero transmitir. Una idea puede cambiar el mundo. Normalmente uno dice una idea como la que tuvo Steve Jobs, cambió el mundo. Sí, pero mucho peor son estas ideas, de cómo funciona la sociedad, estas ideas filosóficas, estas visiones de mundo, que se contagian de una persona a otra y se terminan transformando en verdaderas psicosis colectivas. Vean ustedes el caso del nacionalsocialismo en Alemania. Les comentaba a algunos de sus compañeros, Alemania, el año 1930, tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. La mitad de la literatura científica del mundo a principios del siglo XX se escribía en alemán. La gente se iba de Harvard a estudiar su doctorado a la Universidad Alemana, a Berlín, porque eran mejores que las americanas. No había país con más cantidad de músicos, de filósofos, literatos. Hay un británico, Peter Watson, escribió un libro que se llama, un inglés, no un alemán. Un alemán jamás diría algo así, después de lo que pasó. Se llama The German Genius, el genio alemán, 1000 páginas, donde el tipo explica que esa cultura, la alemana, fue la que más definió el mundo moderno de todas. Y 3 años después, estaban los nazis en el poder. O sea, los nazis, lo que hicieron en Alemania, en uno de los pueblos más cultos del mundo, hay gente que la llamaba la Grecia moderna, equivalente a la Atenas moderna, digamos. Lo que hicieron los nazis allá, socialistas, no se equivoquen nunca, socialistas, fue una destrucción absoluta, sumir al país en la barbarie y en el caos más grande que haya visto la humanidad. Ocurrió similarmente en la Unión Soviética y en China, por cierto, pero Alemania era un país de gente culta, el país de los pensadores y poetas, así se le llamaba en alemán. Ahí llegó lo peor de lo peor que no se puede imaginar de tiranía. Ningún país está a salvo. No puede haber error más grande que pensar que no puede ser peor. Lo que pasa hoy en Venezuela, qué sé yo, que es muy grave, es un paseo de jardín infantil comparado con lo que los alemanes vivieron desde el año 35 hasta el año 45, en que quedó todo hecho ceniza, con 11 millones de muertos, con guaguas calcinadas en las calles. Ese es el país más culto. Entonces, eso fue, Hayek lo explica en Camino de Servidumbre, en buena medida, el avance de las ideas socialistas y de izquierda. Y Karl Popper tiene una entrevista donde él dice la tragedia de Alemania. Tiene 2 libros, uno de Kant, La paz perpetua, y otro de Hegel. Dice la tragedia de Alemania es que los alemanes se fueron por Hegel, que es otro pensador totalitario que es precursor de Marx. Fueron las ideas las que en gran medida obviamente tuvo la crisis económica, todas esas cosas, pero el cambio empezó a producirse en las esferas intelectuales. Así que mucho cuidado con despreciar lo que hacemos, porque nosotros poco estamos en ese mundo. Gente como Marx, gente como Lenin, como la Marta Harnecker, algunos la pueden conocer aquí. Fue una teórica chilena que asesoró el régimen cubano. Y Walter Castro son extremadamente peligrosos. Esta es la tesis, ¿no? Este es Milton Friedman y Rose Friedman, que eran... Te lo conoce obviamente, Milton Friedman fue premio Nobel de Economía. Y bueno, aquí curiosamente no sale bien cuadrado, pero la tesis que dice Friedman es que el cambio es un cambio en la política social y económica viene precedido por un giro en el clima de opinión intelectual, que puede durar décadas. ¿No pasó un poco eso en Venezuela? Que la cosa se empezó a correr, y la gente que al principio empezó a apoyar el cambio, después se dio cuenta que hoy el cambio fue muy lejos. ¿Por qué? Porque asumieron premisas, como dice Hayek en Camino de Servidumbre, de las cuales ellos no eran conscientes de qué consecuencias iban a llevar. Y si uno llevaba esas premisas a consecuencias lógicas, bueno, llegaba el nacionalsocialismo, llegaba el socialismo populista, llegan esas cosas. Por eso no hay que transar en la batalla de las ideas. No hay que comprarse conceptos del adversario. Y esto vale también para los socialistas. Los socialistas esto lo entienden mucho mejor que nosotros. Si hay algún socialista por aquí nos podría explicar, de hecho. Los socialistas no transan.
Los socialistas defienden su idea, con coraje, con convicción. El otro lado normalmente es como, uy, voy a quedar como muy extremista, mejor nos acomodamos un poco, entonces así no me critican tanto, yo soy buena onda. El socialista no hace eso, no tranza. Él cree en la igualdad y no te va a transar ese principio. Y nosotros no deberíamos transar el principio de la libertad, los que la creen. Para acomodarnos y para tener miedo o temor, ¿no es cierto?, a ser políticamente incorrectos, a que nos critiquen, a que nos rechacen. Uno asume costos por defender la libertad, no es así nomás. Eso está claro. Friedman explica, cuando ellos fundaron la Mont Pelerin Society en el año 47 junto con Hayek y toda esa gente, los consideraban unos locos, unos dementes. En esa época, el 47, el socialismo era el último grito. Tenías países en Europa como Portugal, en fin, habían salido recién del fascismo en Alemania, en Italia, el estado de bienestar estaba creciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, todo era el socialismo, era la onda. Incluso en Estados Unidos. Los consideraron locos, y al final, ¿quiénes terminaron siendo los locos? Pero tuvieron que, Friedman dijo en una entrevista, se requirió mucho coraje, y a él lo sabotearon internacionalmente, hasta el día de hoy le hacen campaña de prestigio. Este es más o menos el marco teórico, para que vean que esto no es una idea así mía, que por lo demás la ha trabajado Hayek, Nestor Mises, toda esa gente. Este es un libro que se publicó hace poco tiempo por la Universidad de Stanford. La gente estudia esto en las universidades, en las mejores universidades del mundo, y publican sobre cómo los intelectuales afectan. Este es el esquema muy simplificado que yo saqué del libro, ¿no es cierto? La idea es más o menos así. Tú tienes arriba las ideas, que las crean los intelectuales, ¿verdad? O las distribuyen, y lo distribuyen los periodistas, los historiadores, en fin, los artistas. Esas ideas impactan en la forma como la gente ve el mundo y llegan a instituciones, conducen a generar ciertas instituciones. Por ejemplo, respetar o no respetar la propiedad privada, tener impuestos altos o impuestos bajos, ese tipo de cosas. Eso genera incentivos. Si a mí me van a reventar con impuestos, ¿por qué voy a producir? Si me tienen impuestos bajos, bueno, un buen negocio, voy a tener un incentivo para producir y generar empleo. Y eso genera resultados, los incentivos finalmente generan resultados. Es un modelo más o menos simplificado, pero es así como funciona. Entonces, ¿quiénes son al final los que manejan la viga maestra de la evolución social? ¿Los políticos que están creando las instituciones? ¿La gente que recibe los incentivos, que son los empresarios? ¿Los resultados de lo que viene, digamos, como consecuencia? ¿O esta minoría de infelices que está acá arriba? La mayoría además viene marcada, ¿eh? O sea, gente que se dedica puro a escribir y a leer en general. Por eso después vamos a tener arriba una fiesta de despedida para que no crean que nosotros estamos en la misma. Yo les digo, déjenme ponerles un caso. Esto es el caso de Chile. Es el PIB per cápita de Chile en relación al de Estados Unidos. Si ustedes ven, de 1810 a principios del siglo XX, es lo que era una economía muy liberal. Un intelectual liberal que llegó, un economista francés, traductor de Adam Smith, muy famoso en el mundo entero, que se llamaba Jean-Gustave Courcelles-Smith, llega a Chile y tiene una influencia enorme. Y las instituciones se van hacia el lado liberal, y Chile pasa a ser el 16º país con el mayor ingreso per cápita del mundo. Converge con esto que va hacia arriba, quiere decir que converge con el ingreso de Estados Unidos. O sea, nos acercamos al desarrollo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Década del 30, Gran Depresión, etcétera, se cierra el sistema. Raúl Prebisch, los keynesianos, entra el socialismo, entra el fascismo en Chile, y la cosa se va al despeñadero. Estados Unidos así, y nosotros así. Y eso que Estados Unidos también, en buena medida, con el New Deal y todo eso, empieza a abandonar las instituciones liberales. Pero nosotros fuimos a la cresta, como decía Chile. ¿Y qué pasa después en los 70, 80? Ustedes ven aquí, reformas liberales. Llegan los Chicago Boys, gente entrenada en Estados Unidos, habían estudiado con Friedman, conocían a Hayek, habían leído las teorías del liberalismo clásico, hacen las reformas, otra vez intelectuales, instituciones, resultado. Chile vuelve en un proceso de convergencia con Estados Unidos. Y ahora, esta la tendría que dibujar yo. La cosa va a empezar así de nuevo, con Bachelet. Y déjenme decirles que eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar en Chile.
Esto es un gráfico que no está muy colorido, pero ese les muestra a ustedes lo que era el nivel de vida que tenían sus abuelos, o digamos sus tatarabuelos, para no ponerlo. La historia del mundo es la historia de la miseria, es la historia de la igualdad, es la historia de la igualdad y la pobreza. Esa es la historia del planeta. Aquí están todas las regiones del mundo, Estados Unidos, Europa, India, África, en fin. Esto es lo que era el ingreso per cápita. Ustedes ven desde el año 0, ¿no es cierto?, hasta el siglo, hace 200 años atrás, 300 años atrás, prácticamente no cambió. La calidad de vida de un romano en tiempos de Julio César era muy parecida a la calidad de vida de un francés en tiempos de Luis XIV. 1600 años después. Y ni hablar de lo que era antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se explican ustedes esto? Esa explosión. Los noruegos, en 1850, el país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita, uno de los 2 o 3 más ricos del mundo. Los noruegos en 1850 vivían con un promedio de $3 al día. Yo creo que Venezuela tiene hoy día un ingreso per cápita promedio más alto que eso. Eso era Noruega en 1850. Peor que Bangladesh. Suiza lo mismo, Alemania lo mismo, todo lo mismo. ¿Cómo nos explicamos eso? Y ahí hay un libro de McCloskey, Ida de McCloskey, que escribió. Fueron las ideas. Lo que cambió, lo que hizo la revolución industrial, gracias a la cual todos estamos sentados aquí, y yo ya no estoy muerto porque la expectativa de vida de esa época eran un poquito más de 25 hasta los 30 años, y 1 de cada 2 niños, ¿no es cierto?, moría en el parto y ese tipo de cosas. Fue un cambio de ideas. McCloskey lo explica en un libro que se llama Dignidad Burguesa. Dice, lo que cambió fue la visión de mundo del emprendedor, del empresario, que era despreciado, era mal visto. Y el liberalismo clásico proveyó las herramientas para dignificar al burgués, que es el que crea toda esta riqueza, y cambiar las instituciones. Gracias a eso nosotros estamos hoy. Fueron las ideas. Y ella dice expresamente, no fueron factores materiales, no fue el interés, no fue eso, fueron las ideas y la visión de moral que existía sobre el mundo de la actividad empresarial. Piensen lo potente que puede llegar a ser la forma como vemos el mundo. Y ahí lo tienen, citado. El crecimiento económico es un factor de 10, 16 o más, algo sin precedentes en la historia humana. Y sus correlatos políticos espirituales, la evolución del arte, de la democracia, todo eso. En todos los tiempos, dice, dependieron más de ideas más que elemento económico. En todos los tiempos los cambios económicos han dependido fundamentalmente de lo que la gente cree. ¿Dónde tenemos que atacar entonces? A las ideas, la visión del mundo. Todos podemos hacer una contribución gigantesca en cambiar la forma en cómo otros ven el mundo, cómo lo piensan. No hay realidad independiente del pensamiento. Y no hay leyes históricas deterministas que nos digan nada, porque ustedes estamos en Venezuela, no hay ni una posibilidad de salir adelante. Si fuera así, los noruegos no podrían haber salido nunca adelante. Esa es la esperanza, de cambiar la forma en cómo se ven las cosas, por muy difícil que sea. No lo vamos a lograr en una generación, por supuesto. Aquí está el filósofo que todos llevamos dentro. Todos, hasta la persona más sencilla, más simple, que no sabe ni leer ni escribir, se hace preguntas en torno a qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el sentido de mi vida. Y esas preguntas no las responde con ideas que desarrolla él o ella. Decía Mises, las ideas las desarrollan los intelectuales y la gente las toma, como en el mercado de las ideas. Tú vas y compras una idea en el mercado de las ideas. Bueno, en el mercado de las ideas, si tus ideas no están presentes, no tienen ni una posibilidad de influir, ¿verdad? Eso es lo que hay que alimentar. Y no es fácil, es costoso. La idea de justicia. Douglas nos dice, el sense of fairness, la idea de justicia, de que el sistema que tenemos, y McCloskey lo dice, el sistema de libre emprendimiento de mercado es el sistema digno que permite que el que está más abajo surja. Y en el único en el cual las élites, esto se lo puede decir, no existe ni un otro sistema en la historia de la humanidad, salvo el capitalismo, en que las élites,
que estaban arriba no hayan llegado arriba explotando al otro. El capitalismo es la excepción. Si ustedes se van a la Europa, de la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Industrial, ustedes lo que tienen son monarquías. Tú eres duque, tu hijo es duque, tu bisnieto es duque, tu nieto es duque, todos son duques. No tienes que trabajar en tu vida. Estás en la cima de la pirámide social. Eres monarca, te quedaste ahí. Listo. Y vives de los impuestos de lo que trabaja el resto. ¿Qué ocurre con la Revolución Industrial? ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo hoy día? Puros picantes que hace 2 generaciones atrás, una generación atrás no existían. Bill Gates, Steve Jobs, ¿quiénes son? ¿Vienen descendientes de la reina de Inglaterra? No. Es el único sistema en el cual la élite ha llegado a estar arriba y a tener una posición de privilegio, entre comillas, porque ha servido al resto, no porque lo ha sometido y lo ha explotado. Y la Unión Soviética, el sistema que Marx quería, es el verdadero sistema de explotación del hombre por el hombre. O pregúntenle a Fidel Castro, que según la revista Forbes tiene más de $900 millones. ¿Cuántas cosas creó Fidel Castro que sirvan a la población cubana? Que le mejore la calidad de vida, como lo hizo Jobs o Bill Gates. ¿Qué? Las balsas esas con las cuales cruzan así en medio de tiburones puede ser un producto más o menos cubano. Pero es de la ingeniería cubana con los colibos y los neumáticos que los tipos tienen ahí. Hoy son llantas de camión. O llantas de camión. Bueno, déjenme decirles una cosa. Discutiendo con un socialista una vez que hablaba de Cuba, le dije, mira, yo me convierto al socialismo. Ahora, el día que tú me presentes el primer americano que desde Miami haya decidido tomar una balsa armada con 3 palos y 2 neumáticos, arriesgándose a cruzar un mar plagado de tiburones para llegar a Cuba. Inmediatamente. Ha quedado impactado el tipo, claro. Hay que ver, como decía Friedman, cómo vota la gente con sus pies y no hablar de tanta teoría, ¿verdad? En este caso, cómo vota con sus brazos. Los tipos tienen que nadar alto. Pobre gente. Pero ellos quieren escaparse del socialismo y quieren llegar a la sociedad libre. Ni hablar de la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. El mismo país, la misma cultura, el mismo idioma, la misma historia. ¿Quiénes fueron los que pusieron el muro? ¿Fueron los alemanes capitalistas para que los de la Alemania capitalista no se fueran a la Alemania al paraíso, a la Alemania comunista? ¿O fueron los comunistas los que pusieron muros con gente con ametralladoras para ametrallar el que se atrevía a ir al paraíso, al infierno capitalista? ¿No es cierto? Alemania comunista, donde se asiló la presidenta Bachelet, dicho sea de paso, que lo encontraba tan democrática. Entonces, el capitalismo, insisto, es por eso el sistema más justo además. Porque nadie, no estoy hablando de la corrupción que se hace con el gobierno, el mercantilismo, no estamos hablando de eso, estamos hablando del libre mercado, competencia. Cuando esas condiciones se dan, ustedes no pueden llegar arriba, y aquí les voy a plantear otra pregunta, y por favor que alguien me la conteste. ¿Cómo se les puede ocurrir en un sistema de libre mercado de competencia, sin contar con favores políticos, hacerse ricos sin satisfacer necesidades y deseos ajenos? Es decir, creando riqueza al consumidor, incluso mayor a la que te estás, digamos, creando para ti. Si ustedes se han preguntado, ¿a quién no le gustaría ser rico? Que levante la mano. Ahí hay uno que no le gustaría. Bueno, que no le gustaría ser rico. Y ya, sí. Que todos quisiéramos, ¿no? Pero, ¿ustedes se han preguntado cómo puedo hacer un negocio alguna vez? ¿Cómo puedo emprender? Sí. Ya, la primera pregunta que se hace, ¿sí o no? Es, ¿qué puedo vender que la gente quiera? ¿Qué es lo que me pueden comprar? Bueno, esa pregunta ya tiene implícito, intrínsecamente, la idea de que tú estás sirviendo a otro. Tú sabes que no vas a lograr que el otro te dé voluntariamente su dinero si tú no le estás ofreciendo algo que esta persona valora y que cree que va a mejorar su calidad de vida en algún sentido. Ustedes lo saben. Apenas se preguntan eso, hasta el socialista más socialista, si en algún momento se le ocurre emprender, no como activista político para vivir de los impuestos, porque eso es una carrera distinta, se hace esa pregunta: ¿cómo sirvo al prójimo? ¿Verdad? Eso es el capitalismo, esa es la moralidad, la justicia que tiene este sistema. Y nosotros tenemos que recordarlo a nivel de ideas. No basta con que sea así en la práctica, ni que lo sepamos. ¿Cuántos de aquí saben andar en bicicleta?
Ya, todos. ¿Cuántos de aquí me pueden explicar las leyes de la física que a ustedes les permiten andar en bicicleta? Con detalle. Una persona. Daniel Pomparra. Yo no lo puedo explicar. Entonces el problema que se produce, ven ustedes, es que la persona que no quiere que le cobren impuestos, la persona que se pregunta qué puedo hacer para que los otros me compren y hacerme rico, al mismo tiempo no necesariamente entiende cuáles son las lógicas, las dinámicas de las instituciones que le permiten llegar a donde quiere llegar. Esa es la función de los intelectuales, y explicarlo. Explicarlo, mira, así funciona el mundo, por eso es bueno. Pues así funciona el mercado, por eso es la mejor alternativa. No es perfecto, tiene problemas, es la mejor alternativa. Y es mucho más moral que las otras. ¿Verdad? Entonces la persona tiene que tener el contacto de la realidad de alguna manera sintonizado con su interpretación intelectual de la realidad. De lo contrario, terminan votando por populistas, por tiranos. Porque no entienden. No saben que lo que hacen día a día es producto de qué es lo que es. Y esa es nuestra función, explicarlo en un lenguaje simple. Este es el tema. Aquí había varios randianos. Dice en Rand, y esto yo lo creo firmemente, los culpables no son los colectivistas, los socialistas, sino los que carecen del coraje para defender el único sistema moral y racional en la historia de la humanidad. Es el más moral y racional, no digamos que es perfecto, porque no es verdad, pero sí es el más moral y racional. Y ese es el capitalismo. Entonces, uno no puede decir hoy que mala es la izquierda, que malos son los colectivistas, no están rompiendo sistemas, mientras se queda echado teniendo su McDonald's y viendo televisión. Así es re fácil. Ellos van a hacer su trabajo, ellos creen que están en lo correcto, a pesar de toda la evidencia, porque las ideologías tienen ese componente de ceguera, ¿verdad? Douglas North lo explica. Las ideologías son materias de fe antes que de razón y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. Cita textual. Nosotros tenemos que dar esa pelea. Y ustedes, el peor error que pueden cometer es creer, yo no puedo hacer la diferencia. Yo no tengo nada que hacer, soy un grano de arena, soy irrelevante. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que preocuparme de mis asuntos. ¿No es cierto? Prefiero tomar cerveza, pasarla bien con mis amigos. Una persona puede hacer una diferencia gigantesca en la historia de la humanidad, como fue Marx, para mal, como fue Friedman, para bien, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer una diferencia gigantesca en la historia de este país. Y si no, díganme al tiro para terminar esta charla, nos vamos a tomar algo, porque si no estoy perdiendo mi tiempo. Y ustedes están perdiendo el suyo. No es que un granito de arena, ustedes pueden hacer una contribución gigantesca a cambiar la forma en cómo sus compatriotas ven el mundo y sacar adelante este país del pantano en el que está. Si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Y si deciden no hacerlo, entonces sigan el consejo de Simón Bolívar y emigren. Ustedes saben que Simón Bolívar dijo: lo único que se puede hacer en América es emigrar antes de morir. Si somos así, no pensamos que podemos cambiar las cosas, que ustedes no tienen ningún poder y tienen poder, entonces hagan la maleta y váyanse, porque peor que irse es quedarse y mirar cómo la cosa se va definitivamente al carajo. Eso es peor todavía, ¿verdad? Y no es fácil. No estoy diciendo que esto no les vaya a costar. Yo también he pagado costos en Chile por hacer lo que hago. Críticas, amenazas de muerte, en fin, distintas cosas. Ese es uno de los costos más altos que tuve que pagar. Me casaron con Camila Vallejo. Me casaron en el diario con Camila Vallejo. Es una... Obviamente era una tomadura de pelo, pero no dejó de ser. Había gente que me llamó y no me llevó al partido matrimonio. Obviamente no me casaré con Camila Vallejo. Pero déjenme darle la que sí es gratificante, otro ejemplo, y con esto ya voy terminando. Este es uno de los muchos emails que a mí me llegan, ¿no es cierto? Porque estoy muy metido en el debate público y por los libros y todo. Y este es un estudiante de la Universidad de Chile que me escribe, que es como decir aquí ¿no es cierto? La central, se llama la universidad, ¿verdad? Y él me dice, para que vean ustedes, dice: soy estudiante de medicina de la Universidad de Chile. Mis conocimientos de economía son básicamente muy limitados, una hora así, ¿ya?
Y me dice, hasta leer su libro, el socialismo me parecía una tremenda ideología desde todo punto de vista, tanto económico como democrático, considerando además la tendencia de mi universidad a abrazar dicha ideología. A medida que leía su libro, sin embargo, fue cambiando mi opinión a este respecto, por los simples ejemplos que dio de lo claro que nos hizo su argumentación, etc. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ese es el trabajo que hacemos los que estamos en este mundo de las ideas. Aquí es un ejemplo de una persona que ya no está convencida del socialismo. Es un ejemplo de una persona que, sin saberlo yo, porque yo cómo voy a saber que este tipo compró mi libro, no tenía idea. Pero el tipo se tomó el tiempo y lo leyó. Y llegó a la conclusión de que en realidad, no, el socialismo no es lo que parece ser. En un país además muy confundido porque en Chile no tenemos la situación económica crítica que hay acá. Entonces es más fácil caer en estas ideas así como románticas y todo buena onda, mientras la gente está llena de iPads, iPhone y está comiendo lo que quiera. ¿Cierto? Eso de ser socialista de caviar es muy fácil. Entonces, este es el trabajo. Y me han llegado muchos mails, obviamente no voy a poner otros mails. En los últimos años tengo cientos de estos mails y mensajes por Facebook. Ese es el trabajo de cambiando como la gente piensa. Ese es el desafío. Y con ese desafío cierro y abrimos una ronda de preguntas. Muchas gracias.